Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros en una emisión más de Mundos Adventista. También gracias a nuestros amigos. Hoy vamos a tocar unos puntos muy importantes con nuestro invitado y se los voy a presentar en este momento. Él es el pastor Jairo David González Pacheco. Es pastor del distrito Adonai. Bienvenido, pastor. Qué bueno que está con nosotros. ¿Qué tiempo tiene aquí en el distrito Adonai? Pues llevamos año y medio ya, por la gracia de Dios. ¿Año y medio, eh? Sí. Y no había sabido de usted. Solamente que me empezaron a decir los hermanos, entrevista al hermano Jairo, el pastor Jairo, entrevístale. El pastor Jairo habla muy bonito. Bueno, vamos a hablarle, digo, a Gloria, ¿me puedes dar el teléfono del pastor Jairo? Sí. Ya es que ya se hizo realidad, está usted aquí con nosotros. ¿De dónde es, pastor? Yo soy originario de Tapachula, de un ejido llamado Felipe Carrillo Puerto. ¿Toda su familia es de la iglesia adventista? Pues podríamos decir, por la gracia de Dios, bueno, un servidor es adoptado. Así que podemos decir que conocí el evangelio a los 2 meses de edad, en el momento de mi adopción. Y desde ahí en adelante soy adventista del séptimo día. ¿Sus papás que lo adoptaron eran adventistas, son adventistas? Son adventistas, pues son a los que reconozco, ¿verdad? Como mi familia, como mis padres. No rechazo a mi mamá biológica, la aprecio mucho, pero pues a quien les tengo cariño de padre son a los que me criaron y pues me acompañan hasta el día de hoy. ¿Y cómo? Y no es una lucha eso, el saber yo estoy aquí, pero mis papás están allá, que me adoptaron, no crea conflicto interno. Realmente no. Para mí es un asunto bastante especial. En algún tiempo le decía a mi mamá, quien yo menciono, ¿verdad? Que es mi mamá, me siento como Moisés, con un plan especial trazado por Dios. Así que para mí la adopción no es un asunto triste, sino un asunto que me deja ver cómo Dios está al control de las cosas y cómo Dios pues me llamó a este ministerio. Sí, Dios tiene mil caminos para llamarnos. Y muchas veces esos caminos como que a veces no alcanzamos a comprender plenamente, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta el por qué Dios obra de esa manera. Así es. Entonces ellos le inculcaron el adventista, usted empezó a estudiar y es que donde nació ya el deseo de ser pastor. Pues originalmente yo deseaba ser doctor. Desde los 3 años de edad. La razón principal porque yo fui muy enfermizo. Aunque pues tuve el privilegio, ¿verdad?, de ser adoptado y es algo bastante especial para mí, no es lo único en lo cual Dios ha guiado mi vida, sino también en la enfermedad. Por lo menos mi historial médico, resumiéndolo, es así. De los 3 a los 12 años sufrí de epilepsia, sufrí de ataques epilépticos. Gracias a Dios, de los 12 años en adelante ya no volví a tener absolutamente ningún ataque. Tenía yo como 8 o 7 años, tuve un asunto de salmonelosis bastante fuerte que sí, mi vida se vio amenazada. A los 9 años de edad, casi 10, me operaron del apéndice, así que fue un asunto algo complicadito. Tuve ya piedras en el riñón, 2 bacterias en el estómago, ella me dio dengue. En fin, mi historial médico es bastante grande, amplio. ¿Solo faltó el COVID? Pues ahí solo tuvimos post-COVID, dijera uno. O sea, los síntomas después, eso es lo que nos explicó el doctor, son como secuelas del COVID, pero no nos dio COVID ni a mí ni a mi familia. Entonces lo que me dijo, por lo que veo, con lo que me ha dicho, su infancia fue como el de todos, feliz. Pues sí, fue feliz, aunque yo tenía ciertas dificultades, pues Dios siempre proveyó para que yo viviera bien. La enfermedad nunca fue una limitante, fue solo en ciertos momentos los cuales impactó y por ello pues mi deseo de pequeño era ser doctor, porque pues me enfermaba tanto, veía cómo los doctores ayudaban a las personas y entonces a mí me nacía ello. Pero mientras fui creciendo, también sentí que Dios me llamaba
quizás no a curar las personas de manera física, sino a curar las personas de manera espiritual. Así que a los 15 años de edad decidí irme a estudiar teología. Y a los 17 años de edad llegué a la universidad, por la gracia de Dios. Ahí es donde a esa edad le nació el querer ser pastor por todo lo que había visto. Sí. Curar las almas. Y es un trabajo muy... A veces me pongo a pensar que para un pastor es un trabajo a la vez estresante, porque un distrito se compone de varias iglesias. Creo que Adonai tendrá unas 12, 10 iglesias. 10 iglesias. Y es el trabajo del pastor estar viendo por cada una de ellas, estar en contacto con los hermanos, con los ancianos, o sea, para que el trabajo de la iglesia pues vaya adelante. Así es. Pues el trabajo pastoral es muy bonito, pero a la vez es muy pesado. A veces cuando vemos al pastor creemos que el pastor solo se dedica a predicar, pero no, la función o la labor del pastor podríamos decir que es la función de un todólogo. ¿Por qué todólogo? Porque hay que atender todo tipo de casos. Primeramente, pues tiene que saber asuntos de cuentas y finanzas, porque pues hay ciertos materiales, ¿verdad?, que la iglesia promociona, que al final pues hay que entregar al distrito, hay que pues promocionar. Después sigue la parte más difícil, ¿verdad?, que es cobrar y luego pues entregar el material a tiempo, porque pues así como la iglesia, ¿verdad?, nos apoya dando el recurso de los materiales, nosotros tenemos que ir a surtir, traer, repartir entre las iglesias. Esa es una parte. Aparte de ello, cuando hay problemas matrimoniales, tenemos que hacer la función de consejero matrimonial, porque hay que atender y apoyar a las familias dentro de su matrimonio. Cuando hablamos de asuntos relacionados con problemas dentro de la iglesia, pleitos, discusiones, disensiones, tenemos que hacer el papel de mediador, ¿verdad?, de estar ahí como juez, aunque no sabemos mucho de leyes, ¿verdad?, pero tener que establecer algunas situaciones. Cuando hay que pues construir nuevas iglesias, ver un terreno, ver que tenga papeles y todo ello, pues tenemos que hacer la función, no sé, ¿verdad?, de alguien relacionado con ello. En fin, son distintas facetas del pastor, que al final pues lo que más alcanzamos a ver es al pastor predicando, pero fuera de ese momento de predicación, el pastor tiene que suplir muchas necesidades del distrito, y no es solo de una iglesia, sino pues son de todas las iglesias que tienen. Así es. Para nuestros amigos que no saben, que nos ven, porque he tenido la fortuna de encontrar gente que no pertenece a la iglesia, pero me han dicho, oiga, qué bonito está el programa, dice, hemos conocido más de la iglesia adventista ahora. Hace rato mencionaste una palabra, un pastor es un sueldo que tiene, un pastor adventista es un sueldo que tiene. Y yo le decía a ellos, no, los pastores adventistas, no, todo lo que se recauda dentro de la iglesia como diezmo, ofrenda, ellos no les queda, le digo. Es llevado a la asociación, el pastor tiene un sueldo, le digo. ¿No es así, pastor? Así es. Cuando yo mencioné de los materiales, es sí. Solo de materiales que pues suplimos, como lecciones de escuela sabática, sí, y ello. Y eso pues no nos queda a nosotros, simplemente somos un mediador entre nuestra casa publicadora, que es GEMA, y la hermandad. Ahora, en razón de pues lo que recibimos de la fidelidad de los miembros, como son los diezmos, las ofrendas, ello tampoco es que nosotros hagamos uso del recurso, no. Tenemos una estructura inspirada por la palabra de Dios, de acuerdo al libro de Números y Levíticos, acerca de que todo ello termina en el alfolí. Y el alfolí es nuestra asociación, quien administra, ¿verdad?, estos recursos. Cada uno supliendo distintas necesidades, en razón de los diezmos para el trabajo pastoral, que influye en los sueldos de los pastores, capellanes, principalmente, y para sustentar algunos materiales que la iglesia misma provee o que llegan a los miembros de iglesia de manera gratuita o de manera subvencionada. Las ofrendas no quedan en la asociación,
quedan en la iglesia local. Solamente es un porcentaje que se envía a nuestra asociación con dos propósitos, y a esto se le conoce como el 60-20-20. El 60% queda en la iglesia local, el 20% es enviado a la asociación y queda en la asociación, por así decirlo. Ahorita voy a mencionar qué trato se le da, y el otro 20% es enviado a nuestra asociación general. Nosotros tenemos cada sábado el misionero, ese folletito, ¿verdad? Donde nos cuenta la experiencia. Bueno, ese 20% es enviado de manera mensual y es acumulado en nuestra asociación general por todo un trimestre, por 13 sábados. Y al final de esos 13 sábados, el proyecto que menciona el misionero es a donde se destina el recurso de toda la iglesia mundial, o sea, ese 20%. El otro 20% que queda en nuestra asociación, simple y sencillamente no queda allí, sino que cada distrito pues solicita apoyos de templo. Bueno, cada iglesia solicita apoyo de templo. Tristemente no son muchas las ofrendas, ¿verdad? Muy pocos ofrendamos, y entonces pues a lo poco que alcanza, con ello el recurso de ese 20% que llegó a la asociación regresa al distrito, a las iglesias que reciben el apoyo de ayuda de templo. Así que plenamente pues es un recurso que está yendo y volviendo a la iglesia. El diezmo va y regresa por medio del trabajo pastoral, por medio de los materiales subvencionados y proyectos misioneros. La ofrenda, el 20% va y regresa al distrito como apoyos de templo. Entonces, plenamente el mismo recurso va y regresa a la iglesia. La única beneficiada es la iglesia y nosotros como miembros. Pero ya saben, amigos, cómo se manejan los recursos dentro de la iglesia. Vamos a pasar ahora a puntos doctrinales. Pastor, le quería yo preguntar que nos hable usted acerca de la segunda venida de Jesús. Le voy a leer un versículo que lo encontramos en Hechos 1 del 10 al 11. Y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús vendrá por segunda vez. Eso es cierto. Y es algo que no podemos negar. Dios siempre ha cumplido sus promesas. Y si Él prometió volver, Él lo hará. Es lo que dice el versículo, pero hay muchos más versículos que hablan de la segunda venida de Cristo. Así es. ¿Nos podría usted ampliar el panorama, pastor? Pues cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos de distintas situaciones. Hay distintas maneras de creer acerca de la venida de Cristo. Algunas denominaciones dicen que Cristo vendrá o ya vino de manera espiritual. Otros mencionan que será por medio de un rapto. Sí. Otros, tenemos distintas menciones, pero la Biblia es clara acerca de la venida del Señor. Primeramente, el libro de Hechos nos dice que así como lo vieron los discípulos, así volvería. ¿Cómo lo vieron? Dice que lo vieron caminando hacia el cielo. Fue algo visible. Sí. Bueno, entonces, si fue algo visible, es la manera en cómo Cristo vendrá. Por eso Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Entonces quiere decir que todos presenciarán la segunda venida de Cristo. No puede ser un rapto, no puede ser algo escondido, tiene que ser algo visible. Y cuando nos vamos al libro de Tesalonicenses, allí nos aclara un poquito más grandemente esta expresión de la segunda venida de Cristo. Y a mí me gusta pues compartir mucho esto, especialmente cuando pues hablamos acerca de tener fe y fortaleza acerca de esta promesa. Y nos dice el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primeramente dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a todos los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Algunos dicen es que ya ven, allí dice la palabra arrebatados, raptados, dice. No, lo que se refiere es que todos presenciaremos este acontecimiento mundial. No es que sucederá solamente en un país, no es que sucederá solamente en un lugar, será algo mundial. Todos. Nos dice aquí, con trompeta de Dios. Yo creo que Pablo quería enfatizar este instrumento. Podemos escuchar cualquier otro instrumento, pero considero que el instrumento más escandaloso es la trompeta, que no le puedes bajar volumen. No. Y se escucha por donde quiera. Entonces, si está diciendo que será con trompeta de Dios, quiere decir que nadie podrá evitar escucharlo. Por eso Mateo dice, como un relámpago. Bueno, el relámpago, aunque no se escucha, hace escándalo, se ve. De donde quiera. Entonces, mire, todas las expresiones que nos da la palabra de Dios es de que nadie podrá decir, yo no supe de este acontecimiento. No, será visible. Además de ello que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En relación a la resurrección, cuando Cristo resucitó, vemos que Mateo dice que hubo un terremoto, un temblor. Entonces, si no solamente una persona va a resucitar, sino que van a resucitar todos los que murieron en Cristo, Apocalipsis dice que será por medio de un terremoto muy grande. ¿Quién queda exento del terremoto? Nadie. Entonces, todos los acontecimientos enmarcan que será algo mundial, visible, y que nadie podrá decir, no me enteré de ello. Es algo muy interesante. Entonces, con estos versículos que usted ha leído, echamos por abajo, no sé si puede yo decir doctrina o creencia del rapto secreto. Así es. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que va a haber un rapto. Platicaba yo con una persona y me mencionó un versículo que no se me viene a la mente ahorita. Dice que dos están durmiendo en la cama, una será tomada y uno será dejado. Okay, ¿Qué explicación le da usted ahí? Estamos hablando de los evangelios, no recuerdo cuál exactamente, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan el mensaje del Señor acerca de los acontecimientos finales. En Mateo tenemos a Mateo capítulo 24. No recuerdo si allí es donde menciona exactamente que uno será tomado y el otro será dejado. Creo que sí, permíteme un momento. Aquí está, sí, es Mateo 24, 40, dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué de estas dos cosas? Bueno, hay que entender un poco el contexto. En el versículo 36, Jesús ha dejado de mencionar eventos específicos y ha comenzado a ilustrar cómo acontecerá la venida de Cristo. Porque vemos, el versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. Él está diciendo, no podemos poner fecha de la venida de Cristo. Nadie puede decir cuándo ha de venir. Solamente dice, quien lo conoce es mi Padre. Y ahora dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Vea, ya no está hablando de acontecimientos exactos. Ahora está comenzando a ilustrar cómo será la venida del hombre. Primera ilustración, como en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo en los días de Noé? Dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué nos da? Quiere decir que pues no necesitamos ni comer, ni beber, ni pensar en casarnos. No, lo que está diciendo es que la gente se centró tanto en su diario vivir que se olvidaron del diluvio, se olvidaron de lo que Noé estaba predicando, y entonces cuando aconteció el diluvio, a todos los agarró por sorpresa. ¿Sí? Eso es lo que está pues plenamente ejemplificando el versículo. Ahora, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Por eso dice, la venida del hombre será que pues habrán dos en el campo y uno sí va a estar preparado. Y el otro no. Y el otro no. Habrán dos en el molino, una sí va a estar preparada, pero la otra no. Lo que está queriendo decir Jesús no es exactamente pues de que habrá un rapto, como algunos dicen, ¿verdad? Sí. Que desaparecerán. No, sino que está ejemplificando que no todos estarán preparados, como en los días de Noé, como en la experiencia de estas personas. Todos vivimos el diario vivir, pero hay quienes se han olvidado. Noé seguía viviendo la vida, sí, seguía comiendo, sí, porque tenía que comer, ¿no? Seguía bebiendo porque tenía que beber, era una necesidad. ¿Participó de alguna boda? Sí, porque vemos que entre el momento en que vino la palabra del Señor antes del diluvio y el momento en que llegó el diluvio, nacieron sus hijos. Y sus hijos ya estaban casados. Sí, porque dice que subieron sus hijos. ¿Y quiénes más? Y las esposas de sus hijos. Se tuvieron que haber casado, ¿no? Sí. Entonces, estaban en el diario vivir, pero estaban preparándose. Por eso dice, habrá dos en el molino. Uno está viviendo su vida sin preocupación. El otro está viviendo su vida con preparación. Al final uno se queda, el otro se va. Y es por eso la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras y comprender el contexto. Así es. Porque si no podemos malinterpretar las Sagradas Escrituras y nos lleva a una enseñanza errónea. Por eso la importancia de esto. Jesucristo vendrá, queramos o no queramos. Así es. Porque las Sagradas Escrituras así lo predicen y nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Pero quiero pasar a otro punto importante. Correcto. O sea, ahorita le estoy preguntando lo que me han preguntado a raíz de que están viendo este programa. El otro es acerca del juicio. Me pregunta un amigo, ¿que va a haber un juicio? No creo que haya un juicio porque Dios es amor. Claro que Dios es amor. Apocalipsis 14:7, que es el versículo que le leí. Apocalipsis 14:7. Y dice lo siguiente, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nos menciona la palabra juicio, pero también nos menciona que tenemos que adorar al Dios de los cielos. Entonces, cuando decimos juicio, ¿a qué se está refiriendo? Ok. Cuando hablamos del juicio, y esto va en marco de la segunda venida de Cristo, nos encontramos con un tema bastante extenso. Plenamente considero que el pequeño tiempo que tenemos aquí no es suficiente para abarcarlo todo. Sí, sí. Porque tenemos muchos elementos en juego. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño resumen sí. breve. Quizás algunas lagunas queden, pero pues igual si alguno está interesado, ¿verdad?, en conocer más de ello, pues podemos seguir estudiando. Así es. Primeramente, necesitamos entender las profecías bíblicas. Y cuando leemos
Apocalipsis 14, encontramos que Apocalipsis 14, 7, lo que usted mencionó, está inmerso o dentro de un paréntesis pequeño, de un paréntesis más grande. Apocalipsis, el libro completo, para entenderlo, necesitamos leerlo completo. Los historiadores y algunos escritores bíblicos consideran que Apocalipsis es un quiasmo. Y alguno podría decir, ¿y eso qué es? Bueno, un quiasmo es la estructura o la manera en cómo piensan los hebreos. Ellos comienzan a tratar un tema, siguen y ponen lo más importante, podríamos decir, en medio, y luego comienzan a hablar los otros puntos y cómo aterrizar el tema. Apocalipsis como que tiene algo así. Desde el capítulo 1 al capítulo 12, podríamos decir, o el último versículo del capítulo 11, comenzamos a tener la primera parte o la primera estructura. Imagínese usted una pirámide y que vamos a comenzar a investigar la pirámide desde el suelo hacia la punta. Bueno, usted va a comenzar y comienza leyendo Apocalipsis 1, sube la pirámide y cuando llega al capítulo 12, se encuentra usted en la punta de la pirámide y 12, 13 y 14 es la parte esencial, la cúspide de Apocalipsis. Y luego del 15 en adelante comenzamos de nuevo a bajar, como que la relación de lo mismo que vimos al principio, solo que cerrando cabos. Ese es el pensar de un israelita, sí, y Juan, que es un israelita, es el que expresa, ¿verdad?, esa manera. Entonces, ese punto central, ese eje central de Apocalipsis, es lo que nos explica los acontecimientos finales previos a la segunda venida de Cristo y relacionado también con el juicio. Por ello, si queremos estudiar todo ello, necesitaríamos estudiar todo Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y aterrizar con Apocalipsis 14. Pero vamos a resumir. ¿Qué presenta Apocalipsis 12? La guerra entre Cristo y Satanás. ¿Dónde inició? En el cielo. Pero, pues tristemente, ¿verdad?, aunque se ganó la guerra en el cielo, se expulsa al enemigo de Dios, a quien antes llevaba el nombre de Lucifer y hoy es conocido como Diablo y Satanás, la serpiente antigua, así lo menciona Apocalipsis 12, fue expulsado del cielo y enviado a la tierra. Y dice, alegraos, oh cielos, y hagan fiesta, dice. Porque ya no estará más. Ya no está aquí el acusador y todo, pero luego el siguiente versículo pues como que deja algo de tristeza, ¿verdad? Dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Entonces el enemigo se viene a la tierra y la guerra que inició en el cielo continúa en la tierra. Esa guerra comenzó desde el Edén, ¿sí? Allá entre Adán y Eva, continúa esa guerra hasta hoy. Ahorita que lo mencionas, se me vino a la mente. Es una guerra espiritual lo que se está desentrañando aquí en la tierra, como lo fue en el cielo. En el cielo fue una guerra, así, de un pensamiento contrario a las normas establecidas por Dios. Y ya en la tierra se trasladó eso. O sea que la misma batalla que se libró allá es la que se está librando aquí, pero en forma espiritual. Así es. Bueno, del cielo, pues la Biblia, ni nuestra escritora, ¿verdad?, Elena G. de White, no nos da luz acerca de ello. Solo nos dice que hubo una guerra. Sí, una guerra, no. Si fue física o fue solamente intelectual, no lo sabemos. Lo que Pablo nos dice es que la guerra de aquí no es física, sino que es espiritual. Dice, no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades que no son de este mundo, o sea, refiriéndose, ¿verdad?, a Satanás y sus ángeles. Ellos que fueron expulsados ahora vienen a la tierra, pero ellos, la guerra principal, y es en lo que está relacionado el juicio, y es en la razón principal por la cual Satanás fue expulsado del cielo, y vemos que es lo mismo que encontramos en Génesis. Es un asunto. Primeramente, el deseo de Satanás
era ser igual a Dios. Ese era su deseo. Y en su afán de ser igual a Dios, él expresó algo a los ángeles caídos. Dios es un Dios injusto. Dios no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque pone leyes que nadie puede cumplir. Preste atención. Todo esto desemboca en el juicio, pero hay que entender esta parte. La guerra entonces está relacionado primero con que Satanás quiso ser igual a Dios, sí, y acusa a Dios de ser injusto. Cuando vemos la batalla, la primera batalla que sucedió aquí en la tierra, que es entre Adán y Eva, vea que una de las cosas que Satanás, por medio de la serpiente, le dice a Eva: si tú comes el fruto, ¿qué dice? Serás como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero mire, serás como Dios. El mismo deseo que él tenía, ser como Dios. 2, la ley que Dios puso no es buena. Porque Dios te dijo, pues que no comas. Pero mira, yo estoy comiendo. Porque sí, la serpiente dice que mordió del fruto. Y es más, algunos especulan que posiblemente le dijo: ¿ves que puedo hablar? Es porque he comido de este fruto. Eva pues quedó engañada y dijo: bueno, tienes razón. Dios como que no es justo porque, mira, nos está privando de algo bueno. ¿Para qué puso esa ley, verdad? Mejor voy a hacer mi propia ley, voy a hacer mi voluntad y entonces yo voy a comer. Cristo vino a demostrar que la ley sí se puede seguir. Por amor se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Él vivió una vida perfecta. ¿Sí? Una vida sin mancha, una vida sin pecado, y vindicó el carácter de Dios. Presentó porque no solamente nosotros como humanidad teníamos esa duda, no. Los seres no caídos aún pues se sentían entre dos pensamientos de decir: ¿será que Satanás tiene razón o será que Dios tiene la razón? Pero en el momento de que Cristo murió en la cruz, vieron los verdaderos colores del enemigo de Dios y dijeron: Dios es justo. Dios es justo. Dios sí puede cumplir. Dios sí pone leyes que se pueden cumplir porque su Hijo las cumplió. Ahora usted puede decir: ¿y eso qué tiene que ver con el juicio? Bueno, al final el juicio se hace primeramente para ver quién cumplió la ley y quién no la cumplió. Eclesiastés nos dice: Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Nos dice entonces que el juicio está para ver quién está cumpliendo la ley y quién no. Quizás más de alguno podría decir: pero detente, no ustedes predican que la salvación es por gracia y no por obras, y entonces Dios va a juzgar por obras. ¿Cómo es eso posible? Bueno, la guerra continúa. Aunque Satanás fue derrotado, nos lleva con tendencia hacia el mal. Él quiere que nosotros vayamos en contra de Dios y quiere deshacerse de la ley. Y yo siempre lo he mencionado y lo menciono de manera rápida. Primeramente, ¿qué es pecado? Es violación de la ley. Sí, nos dice, ¿verdad?, el libro de Primera de Juan: el pecado es transgresión de la ley. Bueno, si no hay ley, no hay pecado. No hay pecado. Aquí hay muchos que dicen: no, es que desde que Cristo murió en la cruz, invalidó la ley. Pero si quitamos la ley, estamos diciendo que ya no hay pecado. Así es. Si no hay ley, no hay pecado. Bueno, primer punto. 2, nos dice: la paga del pecado es muerte. Es muerte. Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte. Y si alguien no muere, ¿cómo le llamamos?
Inmortal, podríamos decir. Inmortal, sí. ¿Y quién es el único inmortal? Nos Dios. dice 1 Tesalonicenses, Sí. Dios. En otras Eterno. palabras, aquellos que dicen que la ley ya no vale, ¿qué están diciendo? Que son Dios. ¿Por qué? Porque si la ley ya no vale, ya no hay pecado. Y el pecado no me provoca muerte. Y si no voy a morir, soy inmortal. Y en otras palabras, soy Dios. El juicio tiene como amparo la ley. ¿Sí? No puede haber juicio si no hay ley. Sí, pero Santiago dice en Santiago 2 que por la ley de la libertad seremos juzgados. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La única ley que existe. Sí, más abajito menciona, si tú no cometes adulterio, pero matas, algo así va, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, está haciendo referencia a la ley de Dios. Sí, hay quienes dicen, no, es que hoy en día tenemos dos leyes. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Pero lo que vemos ahí es un resumen de los 10 mandamientos. Porque si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos. Si yo amo a Dios, pues no voy a buscar imágenes para adorarlo. Si yo amo a Dios, no voy a tomar su nombre en vano. Y si yo amo a Dios, voy a adorarlo en el día que Él me indicó. Así es. Si yo amo al prójimo, voy a respetar a mis padres. Si yo amo al prójimo, voy a evitar matarlo, pues lo amo, ¿verdad? No voy a querer su muerte. Si yo amo al prójimo, no le voy a robar. Si yo amo al prójimo, no le voy a quitar su mujer o su esposo, ¿verdad? Dependiendo de quién sea yo. Si yo amo al prójimo, no le voy a decir mentiras ni hablar mentiras contra él. Y si yo amo al prójimo, no voy a codiciar lo de él. En otras palabras, estos dos mandamientos son un resumen de la ley. Sí, está resumido la ley y los profetas. Sí, dos. Mire que el Sermón del Monte, a veces decimos, es que la ley fue dada a Moisés y fue allá en la antigüedad, pero cuando vemos el Sermón del Monte en Mateo, en su capítulo 5 al 7, vemos todavía la ley presentada un poquito más pesada que allá con Moisés. Sí, porque si vamos a Éxodo 20, encontramos una ley que solamente es así categórica. No hagas esto, no hagas el otro. Pero allí vemos a Cristo expandiendo la ley. Porque Él dice, odias a tu hermano, te peleaste con tu hermano y dices, no, nunca lo voy a perdonar y tienes odio en su corazón. Dice, eres un asesino. Y la ley dice, no matarás. O sea, no es solo no matar, no necesitas agarrar una daga, dice el Señor. Si tú estás peleando con tu hermano y no te has reconciliado, eres asesino. Así que estás faltando en la ley. La ley dice, no cometas adulterio, pero Cristo dice, si tú miras a una mujer, la codicias y comienzas a maquinar en tu mente, ya adulteraste. O sea, no necesitaste ni siquiera ir a su cama, ¿verdad? Y ello, con que lo tuvieras aquí en el pensamiento, ya cometiste adulterio. En otras palabras, vemos la ley ampliada. Si tú eres de los que dice, pues no me agrada la ley del Antiguo Testamento, quiero la del Nuevo Testamento, pues encuentras la misma ley, solo que con amplitudes mucho más grandes, que al final es la misma ley de la libertad, dice Santiago. Así es. ¿Libertad por qué? Porque si yo me cuido de todos ellos, soy libre de cualquier situación. Y aún en el juicio. Entonces, el juicio Dios trae toda obra, sea buena o sea mala. La ley está vigente. ¿Y quién me ayuda a ir en contra de la ley? El enemigo de Dios. Porque él sabe que le queda poco tiempo. O sea, la guerra que se está dando allí. Vemos que este juicio tiene una fecha de inicio. ¿Sí? ¿Cuándo inició? Inició de acuerdo a la profecía bíblica en el año de 1844. Tendríamos que estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas para ubicar esta fecha, ver muchas conexiones y nexos, pero solamente decimos, de 1844 hacia acá, inició el juicio. Y por lo menos el juicio conlleva de 3 partes. Esto está relacionado con la venida de Cristo. Primera parte, se le conoce como el juicio investigador, donde Dios trae toda obra a juicio.
de todos, desde Adán hasta nuestros días. La Biblia no nos dice exactamente cuándo, pero nos da a entender que antes de que Cristo venga, o sea, cuando se termine el tiempo de gracia, que así le conocemos nosotros como los adventistas, bueno, porque es un principio que nos dice la Biblia, cuando se acabe el tiempo de gracia, entonces el juicio se terminó. Y cuando Cristo venga, solamente viene a dar el pago a cada uno. Los que salieron bien en el juicio, que no fueron condenados, entonces Cristo los va a llevar al cielo. Los que murieron van a ser resucitados. Los que están vivos van a ser transformados. ¿Y por qué dice que van a ser arrebatados? Porque van a ser tomados del suelo por los ángeles. Y Cristo no va a bajar a la tierra. No, se va a quedar allá en las nubes del cielo y allá nos va a esperar. Por eso es que vamos a ser arrebatados juntamente con los que acaban de ser resucitados. Dice, nadie se irá antes. No, todos seremos juntos llevados. ¿Y qué va a pasar con los malos, con los injustos? Pues Apocalipsis, en su capítulo 6, nos dice que los grandes, los poderosos, tuvieron miedo y decían a los montes y a las peñas, escóndanos porque no podemos ver a aquel. Y la presencia misma de Cristo los va a matar. Así es. Muy interesante, hermanos. Si ustedes gustan pues saber más, porque es algo muy extenso, pues acérquense a alguna iglesia adventista, hablen con algún hermano y con gustos ellos les pueden ampliar este panorama, darles estudios bíblicos. Me dio gusto, pastor, que haya estado usted con nosotros acá en este día. Hemos hablado de dos asuntos muy importantes, como es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir a la tierra. Y acerca de que sí hay un juicio. Pero para nuestros hermanos que aún no se han empapado de esto, pues sus amigos los adventistas estamos dispuestos a enseñarles si ustedes gustan así. Agradecemos, pastor, que haya estado con nosotros y queremos que se lleve un humilde recuerdo de que haya estado en Mundo Adventista. Muchas gracias. Ya quizás, si usted nos los permite, un tiempo despuesito, está usted otra vez con nosotros para hablar más de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia dice es muy importante escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Algo que quiera usted decirle a esta audiencia para terminar? Correcto, pues mis hermanos, solamente quiero decirles, necesitamos prepararnos. El enemigo sigue atacando nuestros corazones y la lucha sigue dentro de nosotros. Yo creo, y tomo unos segunditos más, quizás como aparece, ¿verdad?, en las caricaturas, con un diablito aquí y un angelito aquí, es algo que experimentamos día con día. Tal vez no exactamente así, pero sí tenemos dos tendencias: hacer el bien, que es Dios quien obra en nosotros, y hacer el mal. Pero al final nosotros somos los que decidimos a quién queremos servir. En relación al juicio, solamente podremos ser hallados justos, no por nuestras propias obras, porque eso es lo que ya no mencioné. Plenamente nosotros no podemos guardar la ley, pero es Cristo quien ya la guardó por nosotros. Y la única manera de alcanzar la salvación es viniendo a Cristo, entregando nuestra vida a Él y siendo justificados por Él. Porque entonces en el juicio será presentado Cristo en nuestro lugar y nosotros seremos aprobados. Pero si no tenemos a Cristo y queremos hacer las cosas por nosotros mismos, porque decimos, yo soy bueno, yo hago esto, el otro, no procederá las cosas, porque el Señor dice, por más que lo intentes, lo mejor que puedes hacer es comparado a un trapo de inmundicia, o sea, algo asqueroso, algo que no es bueno, o sea, lo mejor que tú puedes hacer. Entonces, la única manera de poder enfrentar el juicio es acercándonos a Cristo. Y cuando Cristo está con nosotros, aunque Él es presentado en lugar de nosotros, va a comenzar a transformar nuestra vida y entonces comenzaremos a ser diferentes. Necesitamos entonces a Cristo Jesús. Y yo les animo a buscar a Cristo Jesús, aceptarlo todos los días. Y en el nombre del Señor, a que podamos formar parte de ese grupo que espera a Cristo Jesús y que va a ir al cielo. Gracias, pastor, por estar con nosotros y gracias, amigo,
por vernos, así que nos miramos hasta la próxima emisión. Hasta luego.